¿Cuántas veces nosotros no hemos visto anuncios en la televisión y abajo vemos que tienen unas letras chiquititas, ¿verdad? The small print, o contratos de ciertas cosas y no nos preocupamos en leer la letra pequeña, y de ahí cuando nos vamos enterando sentimos que quizás las personas con las que hicimos el negocio nos defraudaron, pero realmente fue nuestra culpa por no habernos dado cuenta de las letras pequeñitas, de leerlo todo, ¿verdad? Solo dijimos, esto está bueno, no necesito crédito, ¿dónde firmo? Y no se dio cuenta que ahí decía después ciertas cosas que ¿verdad? Que si lo hubiera visto quizás usted no se hubiera alegrado tanto. En cierta manera algo similar pasa con la palabra de Dios, que nosotros nos emocionamos y vemos ciertas partes de la Biblia y nos olvidamos a veces de otras partes, ¿verdad? Que vienen a ser una condición para lo otro, justo como vemos a veces en los comerciales, como vemos en ciertas ofertas que vemos. Y aquí viene el anuncio de parte de Dios. Deuteronomio 7:17 dice, mire qué excelente, qué maravilloso lo que dice: si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Verso 18: acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Siguiente: de las grandes pruebas o demostraciones que vieron tus ojos, y de las señales y milagros de la mano poderosa y del brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Verso 20: también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios por esa porción bíblica? Qué barbaridad, qué porción bíblica tan poderosa, tan tremenda, que a cualquiera, a mí me emociona, hermano. Es que es algo tremendo, no la oferta, sino lo que Dios nos, pues sí, lo que Dios nos ofrece va en cierta manera una oferta. Pero aquí viene la letra pequeña, ¿okay? La cual es parte de todo lo que, toda la información, de todo el anuncio que Dios da, de lo que viene Moisés anunciando de parte de Dios. Y dice ahí el verso 22: y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti. ¿Y qué dice ahí? Poco a poco. Diga conmigo, poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Entonces, mire qué interesante. Dios dice, miren, si les llegan preguntas, si les llegan dudas al corazón y no saben qué hacer porque miran que el enemigo es demasiado grande, cuando ustedes se encuentren ante naciones, muchas naciones, naciones poderosas, naciones fuertes, y a causa de esa situación, a causa de lo que ustedes miren, les vienen los pensamientos, le viene el miedo al corazón, y empiezan ustedes a decir, ¿cómo vamos a poder acabar con tantas naciones y tan poderosas? Entonces Dios dice, cuando eso llegue, lo que tienen que hacer es recordarse. Recuérdese lo que yo hice con la nación de Egipto, de cómo aunque trató de detenerlos, Faraón y todo su ejército no pudieron detenerlos, y en ese tiempo era la nación más poderosa de todo el planeta. Entonces el Señor le dice, pues recuérdense, porque así como hice con esa nación, así voy a hacer con todas. Es decir, si yo pude hacer eso con la nación más poderosa, que no voy a poder hacer con el resto de la nación. Entonces, cuando les lleguen los pensamientos, les llega el temor y se pregunten qué hacer, recuérdense lo que he hecho en el pasado. Entonces, cuando nos llegan circunstancias, hermano querido, decimos, de esta sí no sé cómo voy a salir. Yo no, realmente esto sí no sé cómo lo voy a pagar. Esto sí realmente no sé cómo lo voy a enfrentar. Yo no sé cómo voy a salir avante en esta situación. Dios dice, lo que tienes que hacer es acuérdate como yo ya lo he hecho antes. Porque así como yo lo he hecho antes,
así lo voy a seguir haciendo, dice, con todas las naciones. Eso es algo maravilloso, eso es algo glorioso. Y luego le dice, voy a destruir las naciones y pues va a usar toda clase de instrumento. Dios va a usar lo que tenga que usar. Le dice, y si tengo que usar avispas, hasta avispas voy a mandar para que les piquen, pero de que les doy la victoria, les doy la victoria. Y eso, hermano, y eso me da mucha alegría, porque uno tiende a pensar que Dios va a actuar de cierta manera, como a limitar o acomodar a Dios en cierta manera, y pensar que la ayuda de uno va a venir de una o de otra manera. Mas sin embargo, aquí dice, yo si es posible avispa les voy a mandar para que ustedes ganen. Alabado sea Dios. Pero continúa y viene y dice, pero dice, no desmayen, sigan adelante, esfuércense, yo estoy con ustedes. Y eso es lo más lindo que nos puede pasar, hermano, que Dios esté con nosotros. Ahora viene un acondicionamiento, viene algo que no podemos dejar por desapercibido. Y toda esa promesa, toda esa victoria, toda esa gloria, todo eso que viene Dios anunciando, dice que lo va a hacer, pero que lo va a hacer poco a poco. Entonces ese es el disclaimer. Busqué qué quiere decir disclaimer en español. Dice descargo de responsabilidad, como cuando dice en la radio, el siguiente es un programa pagado, esta estación no se hace responsable por lo que anuncien y todo eso. Esto es lo que Dios está haciendo, el anuncio. Yo voy a hacer todo esto, no importa la nación que sea, yo la puedo destruir. Eso sí, recuérdense que lo voy a hacer poco a poco. Entonces, como ya lo hemos anunciado, el tema de esta noche es poco a poco. Poco a poco. Aquí está el muchacho como que un poco sorprendido, ¿verdad? Porque él dijo, Dios me va a dar la victoria, amén, ¿verdad? Y nada más por hacer frente, ya la hice. Hasta que se topó ahí en el último versículo, en el versículo 22, y dijeron, pero va a ser poco a poco. Entonces, poco a poco. Fíjese que Abraham, Dios le hace también unas promesas maravillosas, y dice que Él es el padre de la fe. Así es que todos aquellos que creemos, que nos hemos acercado al Señor por fe, calificamos para las promesas de Abraham, porque Él es el padre de la fe. Entonces nosotros somos los hijos de la fe. Fíjese, y mire lo que le promete Dios a Abraham. Dice Génesis 12:1 al 3: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire qué bendición más tremenda. Dios le dice, yo no solamente te voy a bendecir a ti, sino que tú vas a hacer bendición. Donde tú llegues va a haber bendición, y a través de ti yo voy a bendecir. Es decir, la gente va a seguir, te voy a bendecir tanto que otra gente va a recibir bendición a través de ti. Pero le dice, tienes que hacer eso. Deja a tu papá, deja tu tierra, deja esto, y tienes que ir donde yo te voy a mostrar. Y le dice, es más, le dice, tú estás tan bendecido que si alguien te maldice a ti no te va a venir la maldición, porque yo te bendije. Y dice la Biblia que nadie puede bendecir lo que Dios ha bendecido. Eso lo dice según aquel, ¿cómo se llama este muchacho? Aquel que quiso maldecir al pueblo, se me escapa el nombre. Pero le dice, te van a querer maldecir, y lo que va a pasar, que lo que a ellos se les va a retornar esa maldición. Y si alguien te quiere bendecir, esa bendición les va a tornar a ellos. Entonces, mire qué promesa tan grande. Pero aquí viene también algo que es parte de eso. Y mire lo que dice Génesis 12:9. Ya con esa palabra, ya con esa promesa de parte de Dios, agarra a Abraham y dice, luego Abraham partió de allí y avanzó. ¿De qué manera? Poco a poco. Yo te voy a hacer grande. De ti voy a hacer un pueblo. Tú vas a ser el primero de esta nación, de este país que voy a hacer yo. De ti voy a hacer un gran país. Y si te bendicen, yo los bendigo a ellos. Y si te maldicen, yo los maldigo a ellos. A través de ti te voy a bendecir a otros. Pero dice que él se fue, ¿cómo? Poco
a poco. Dios habla hoy, dice, después siguió su camino. ¿Y qué dice ahí también? Es en la misma la otra versión, dice poco a poco. Génesis 13:3 sale, fíjese que de ahí fue al Negev. Y de donde sale fue al Negev poco a poco. Ahora sale del Negev y va para otra parte. Y mire que dice Génesis 13:3. Dice, del Negev regresó poco a poco hasta llegar al pueblo de Betel, y de ahí se fue al lugar donde había acampado primero, entre Betel y Ai. Entonces, ¿cómo llega al Negev? Poco a poco. Y del Negev agarra camino y va por otro lugar. También para ese lugar, también va a Betel poco a poco. Ahora, sin duda alguna, hermano querido, Dios puede hacer algo en un instante. Ahorita que estaba orando se me venía un versículo que ni siquiera lo había pensado y ni me imaginaba tampoco que iba con la enseñanza. Simplemente que vino a mi corazón, porque para Dios no es nada posible y Él lo puede hacer en un instante. De que Él en un día hizo una nación, resucitó o levantó la nación de Israel. En un día una nación que no existía, una nación que se había desaparecido, en un día Dios la restauró, fíjese, en un día la levantó. Entonces Dios en un instante puede hacer cualquier cosa. La Biblia dice que allá en el aposento alto, dice de repente, en un instante vino el Espíritu Santo, llenó a todos, gloria sea al Señor. También usted sabe que dice que la trompeta sonará en un abrir y cerrar de ojos, en un átomo de tiempo, o sea, en un instante. Y según hemos estudiado en las matemáticas de Dios, 1000 días puede equivaler a 3 horas. 1000 años puede equivaler a 3 días. Ahí está en la Biblia, ya lo hemos estudiado. Mas sin embargo, Dios no siempre va a hablar así, sino que en muchas ocasiones Dios va a hacer las cosas poco a poco. Mire lo que dice aquí. Tenemos el ejemplo de estos ciegos en Mateo 10:32 al 34. Dice: y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos. ¿Y cuál es la palabra que dice ahí la Biblia? ¿Cómo actuó Jesús? Enseguida. Y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Versión PDT dice: Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En ese mismo momento ellos pudieron ver y lo siguieron. Versión VBL: Jesús tuvo compasión de ellos y tocó sus ojos. Ellos pudieron ver, ¿cuándo? De inmediato. Entonces Dios lo puede hacer de inmediato, al instante, en el mismo momento. Ahora, pero aquí vemos otra instancia, también la misma necesidad. También alguien quiere tener la vista, alguien también está ciego. Entonces aquí el Señor de igual manera pudo haberlo tocado, pudo haberle dicho una palabra, y que en ese momento, en ese instante, él hubiera recibido la vista. Mas sin embargo vemos, mis amados, que no es así. Juan capítulo 9 versículo 1, y eso lo hace a uno pensar. ¿Por qué? Porque aquel recibe la vista de inmediato, en ese momento, al instante. Y aquí dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y ahí empieza a explicar. Usted se recordará que le dijeron: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Se recuerda de eso, ¿verdad? Entonces él empieza a explicar qué es lo que pasó. Después el verso 6, dicho esto, o sea, después que él les explica que no fue ni el papá ni la mamá ni él que pecaron, sino que era para que Dios mostrara su gloria. Una vez que explica eso, dice: escupió en tierra. Luego que con esa saliva con la que escupió en la tierra, hizo lodo. Y luego agarró el lodo y con ese lodo lo untó en los ojos del ciego. Ahí está el versículo. Después de eso, todavía le agregó un paso más y dijo: ve a lavarte, verso 7, ve a lavarte al estanque de Siloé. Entonces el hombre tuvo que haber ido a lavarse, otro paso más, que traducido es enviado. Fue entonces otro paso más y se lavó. ¿Y qué pasó? Y regresó viendo. Yo no sé usted, a mí me gusta más la primera. Usted
si usted hubiera estado en la situación de estos dos hombres que tienen la necesidad, y a uno le dice en ese momento recibe la vista, pero en el otro se la va dando poco a poco, así sinceramente, ¿cuántos de ustedes hubieran preferido que le hubiera echado lodo, le hubiera escupido, le hubiera hecho todo eso? ¿O cuántos hubieran preferido que en ese instante, en ese momento recibiera la vista? Yo hubiera preferido que en ese instante. ¿Usted no? Usted me dice que no, no le creo. Perdóneme, ¿verdad? Perdóneme por no creerle en ese aspecto. Entonces mire, aquí vemos, poco a poco le da la vista. Primero le explica lo que está pasando. Después él va al primer paso. Después él escupe, segundo paso, hace lodo, tercer paso, unta o unge los ojos, cuarto paso, le dice que se vaya a lavar, 5, el muchacho se lava, 6, mejor dicho, se va el muchacho porque tenía que ir a donde estaba el estanque, no estaba ahí cerca, y se lava, 7 pasos para recibir la vista. Cuando el otro dice que en ese momento, dicen en mi país, al chilazo, right away, también dicen otros, en ese mismo momento. Entonces Dios lo puede hacer en ese momento, y de hecho en ocasiones lo hace. Mas sin embargo, querido, tenemos que tener en cuenta, tenemos que recordar que tenemos unas promesas poderosas de Dios, y que no nos debemos olvidar de ellas y agarrarnos de esas promesas y creer que lo va a hacer. Pero ya queda a discreción de Él si lo va a hacer al instante, al momento, en ese día, o si va a ser ¿cómo? Poco a poco. Mire cómo, y como estamos en el año de reinicio, créame que yo prefiriera que no fuera así. Yo le soy sincero, hermano querido, pero aquí Dios me mostró algo en la palabra. Génesis 1:6. Este es en el inicio de la creación. Aquí es cuando empieza todo. Mire cómo es en el inicio. Génesis 1:6. Entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y fue lo que sucedió. Ese ya lo leí. Entonces, ahí está. Entonces dice lo que pasó, lo que sucedió. Y verso 8, yo tenía el verso 7 2 veces acá. Verso 8. Y Dios llamó al espacio cielo, y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió. ¿Qué dice? Ahora, ¿cuánto se tardó Dios en separar todas las aguas que ahora están en la tierra de todas las aguas que ahora están en el cielo? Y meter un espacio en medio de esas dos porciones de agua, de esos dos cuerpos de agua. Y a ese espacio Él le llamó cielo. Ese cielo y esa división y separación de esa gran cantidad de aguas, ¿en cuánto tiempo lo hizo? En un día. Un día dijo que se separan las aguas, y sucedió así. ¿Qué tardó? ¿Qué tomó? Que Él dijera que se separen las aguas. Estaba toda el agua junta, dijo que se queden las aguas, unas aguas arriba del cielo o arriba y otras en la tierra, y que en medio haya un espacio. Y ese hueco, ese espacio es el cielo, hermano. Y eso pasó en un día. Ese fue en el inicio. Pero miren el reinicio. Ustedes se recuerdan dónde fue el reinicio, ¿verdad? Capítulo 8, número de reinicio. Génesis, en el diluvio. Génesis capítulo 8, verso 3. Las aguas fueron bajando. ¿Qué dice? Poco a poco. Después de un día. ¿Después de cuántos? Hermano, no quisiera decir eso porque yo prefiriera que no fuera así. Pero entonces yo veo que en el inicio, en un día. En el reinicio, en 150 días, hermano. O sea, se tardó 150 veces más. Ay, Dios mío.
Mire lo que dice el verso 4. Fue por eso que el día 17 del mes séptimo el barco se posó sobre las montañas de Ararat. Le voy a leer esos versículos en otra versión, la versión VBL, verbo Biblia, algo es lo que significa. Dice: poco a poco las aguas comenzaron a retirarse de la tierra. Bajaron tanto que 150 días después del diluvio, el arca se posó sobre el monte Ararat. Eso sucedió en el día 17 del mes séptimo. Ahora, fíjese que en ambos versículos, en ambas versiones, verso 8, en la primera versión que leímos dice: las aguas fueron bajando poco a poco. Pero fíjese que dice: después de 150 días las aguas habían bajado bastante. Y en esta versión VBL, ese mismo verso 3, dice: poco a poco las aguas comenzaron a retirarse de la tierra. Bajaron tanto. O sea, en ambas ocasiones la Biblia habla de que las aguas disminuyeron, el nivel bajó en una manera grande, en una manera significativa. Solamente que se tardó 150 días. Entonces Dios puede hacer cosas grandes, poderosas, hasta el punto de que pasen ciertas cosas, como en este que dice: bajó tanto hasta que quedó el arca atorada, atravesada o qué sé yo, parada sobre un monte. Descendió mucho, descendió bastante. Solamente que se tardó 150 días. A diferencia de en el inicio, que Él solo dijo que se separen y que haya un espacio en medio y que se llame cielo ese espacio en un día. Entonces, hermano querido, Dios lo puede hacer en un día. ¿Dice amén a eso? Pero a veces se va a tardar 150. ¿Dice amén a eso también? No. Yo prefiero en un día. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que sean un día o sean 150, de todas maneras lo hizo. Sea que le dijo: en este momento recibe la vista, o que le hayan echado lodo, haya tenido que ir trastabillando, yo no sé cómo llegaron, estaba a la fuente, lavarse, regresar y recuperar la vista, pero al fin recuperó la vista. Y hermano querido, lo lindo es de que quizás no va a pasar en el tiempo que yo quiero, a la velocidad que yo quiero. Quizás va a tener que ser gradual, quizás va a ser paulatino, va a ser poco a poco, pero al final la certeza, la seguridad, la confianza que tenemos es que va a pasar. Quizás va a tener que pasar por lodo, quizás va a tener que ir a un estanque, quizás va a tener que hacer ciertas cosas, pero al final voy a recibir esa promesa. Y eso es lo lindo de simplemente esperar. Señor, yo no sé si lo vas a hacer en un día o lo vas a hacer en 150. Lo que sé nada más es de que lo vas a hacer. Yo no sé si va a ser en el mismo día que lo voy a recibir, o voy a tener que hacer ciertas cosas, voy a hacer esto, voy a hacer aquello y después lo recibo. Lo que sí sé es de que lo voy a recibir. Y hermano querido, eso es razón para estar contento. Por eso le dijo: no desmaye, no pierdan la esperanza. Si llegan pensamientos, si llegan miedo a su corazón, recuérdense que como ya lo hice yo antes, lo voy a volver a hacer. Bendito sea Dios, alabado sea Dios para siempre. Entonces aquí recuérdense, en el inicio Él dice: ok, que se separen, se separan. En el reinicio 150 días para que bajara, y de ahí todavía continúa, sin contar los 40 días que estuvo lloviendo. Pero Él todavía mire, allá en Apocalipsis, como que Dios nos quiere mostrar: antes o después yo sigo siendo el mismo. Y mire en Apocalipsis, dice Apocalipsis 12, 15 y 16: entonces la serpiente arrojó mucha agua por su boca, como si fuera un río, para que la mujer fuera arrastrada por la corriente. Otra versión dice: para ahogar a la mujer. Pero el siguiente versículo dice: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Ahora fíjese que la intención, y sé que esto puede tener mucho simbolismo, pero al verlo así, una manera literal, fíjese que es tremendo, porque dice que va a lanzar tanta agua como para formar un río, agua caudalosa,
con la intención de arrastrarla y de ahogarla. Para que un río lo pueda arrastrar a uno, tiene que ser un río grande, un río fuerte, y para ahogarla. Pero dice que la tierra abrió la boca y se tragó todo el agua. Ahora, eso tuvo que ser un instante, porque si era un hoyito y en lo que se iba ahí el agua, arrastraba a la mujer y la ahogaba. Entonces venía el gran montón de agua. Imagínense como un tsunami, algo inmenso. Viene una gran ola para aplastar, arrastrar, ahogar a esa mujer. Y de repente Dios hace que se abra la tierra y se traga toda esa agua. Entonces lo puede hacer un instante, solamente que a veces no lo hace así, sino que lo hace poco a poco. Ahora repito, si yo tuviera la opción, yo prefiero rápido. Yo prefiero de un solo. ¿Cuántos de ustedes no han llegado al restaurante y dice, disculpe, ya va a estar mi comida? Porque uno peor que va con hambre, peor si es día de ayuno, ¿verdad? Usted dice, ya quiero terminar, déme la comida. Uno quiere rápido. Entonces a nosotros nos gustan las cosas rápidas. Por eso cada vez inventan carros más rápidos. Por eso que cada vez inventan comida rápida. Todo rápido. Matrimonio rápido. Todo es rápido ahora. Entonces pero venimos y queremos que Dios haga las cosas rápido. Y Dios las puede y las va a hacer porque Él nos ha dado la promesa. Mas sin embargo, a veces lo va a hacer poco a poco. Ahora mire lo que dice Deuteronomio 7:22, que es ahí donde empezamos. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida. Pero ahí explica por qué. Mire, o sea, Dios tiene un propósito para todo. A usted y a mí quizás no nos agrada, a usted y a mí quizás nos incomoda, quizás nos frustra, nos entristece, nos desespera, nos desanima, you name it, la lista continúa. Pero Dios, querido, tiene un propósito para todas las cosas. Dios no hace nada al azar a ver qué pasa. Dios todo lo hace ordenadamente. Por eso dice la Biblia que Dios es un Dios de orden. O sea, Él tiene un orden para hacer las cosas. Entonces aquí dice que tiene el propósito. ¿Por qué lo va a hacer poco a poco? Dice, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Nueva Traducción Viviente dice, poco a poco el Señor tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso. No las echará a todos de una sola vez, porque de ser así, los animales salvajes se multiplicarán con demasiada rapidez para ti. Otra versión dice, serían presa fácil para los animales salvajes. Esta otra versión, BLP, dice, no sea que las fieras salvajes se multipliquen en prejuicio tuyo. Fíjese qué tremendo, porque dice, si yo, miren, no las voy a destruir rápido, las voy a ir destruyendo poco a poco. ¿Por qué? Porque si las destruyo todas de un solo, los animales salvajes se van a multiplicar hasta el punto que los animales los van a destruir. Serían presa fácil, dice la versión TLA, para los animales salvajes. Entonces dice Dios, si los mato todos rápido y les entrego a estas naciones rápidas, lo que va a pasar cuando ya no hayan tantos hombres, aunque sean sus enemigos, que los animales salvajes se van a multiplicar y dice, ustedes van a ser presa fácil. Entonces fíjese pues, por un lado yo querría que Dios me dé la victoria rápido, pero dice, no, te la voy a dar poco a poco, porque si te la doy rápido vas a ser presa fácil del enemigo. Y esta versión, como le dije, dice, no sea que las fieras salvajes se multipliquen en prejuicio tuyo. ¿Qué quiere decir prejuicio? Fíjese lo que dice, es una victoria. Porque ¿quién no quiere obtener la promesa de Dios? Chaninca, rápido, pali. Pero dice Dios, por un lado ustedes lo ven como una victoria, pero esa victoria les va a perjudicar. Ahora, ¿quién podrá pensar que una bendición, que una promesa que anhelamos recibirla, pueda ser
de daño para nosotros mismos. Nosotros no nos damos cuenta, pero Dios sabe todas las cosas. Entonces dice, va a ser poco, te voy a la victoria, pero va a ser poco a poco, porque si los hago todos, aumentan las fieras, ustedes van a ser presa fácil de las fieras. Y aquí dice, va a ser para daño suyo. La victoria les va a hacer daño. Y créame, querido, yo lo he visto una y otra vez, como a muchos la victoria les hace mal. Tienen una necesidad grande y Dios, y yo hasta me quedo sorprendido y digo, wow, aquel hermano, aquella hermana, yo conozco su necesidad, tiene 3 años orando por ese marido duro y no quiere nada. Y vino ella en 2, 3 meses, ya está el marido ahí. Le estoy dando un ejemplo, ahí digo, qué tremendo, cómo pasó con esta persona. Pero de ahí se desaparecen, ¿sabes? Entonces la victoria, lo que más bien les hizo daño, la victoria más bien les perjudicó, fueron presa fácil del enemigo. Entonces, si no les daba la victoria rápido, era para evitar un problema mayor. Fíjese, el enemigo era un problema o no, claro que lo era. Pero si Dios los acababa rápido y no poco a poco, se iba a levantar un problema aún más grande. Entonces, ¿por qué es que todavía no venzo esto? ¿O por qué no recibo esto? ¿O alcanzo aquello? A lo mejor es que Dios lo permite poco a poco, porque si lo tengo rápido, se va a levantar otro problema que al final va a ser más grande que el que ahorita tenía. Como alguien que dice, oh, ya me quiero casar, no está listo, se casa, salió más peor. Salió peor el casamiento, porque ahora se quiere divorciar y ahora no quiere saber nada. Ahí ya está el problema. ¿Está aquí todavía, hermano querido? Mire lo que dice Éxodo 23:30. Dice, poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Nueva Versión Internacional dice, los desalojaré poco a poco hasta que seas lo bastante numeroso para tomar posesión de la tierra. O sea que Dios va a hacer ciertas cosas en nuestra vida conforme vayamos creciendo. Como todo padre, ¿verdad? Dios tiene cosas para nosotros que somos sus hijos. Y dice la Biblia que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos. Nos esforzamos para darle lo mejor y uno dice, yo no lo tuve, que ellos lo tengan, ¿verdad? Pero Dios no nos va a dar cosas. De aquí la palabra dice, se lo voy dando poco a poco conforme ustedes vayan creciendo, hasta que se vayan multiplicando, hasta que se hagan más grandes, hasta que alcancen cierta altura. Si no alcanzan esa altura, no se lo puedo dar. Dice esta versión PDT, las voy a expulsar de tu presencia lentamente, poco a poco, y así tendrás tiempo de reproducirte lo suficiente como para ocupar la tierra. Fíjese. O sea, entonces hay ocasiones donde Dios hace las cosas poco a poco y nosotros decimos, Señor, apúrate, cuando los que se tienen que apurar somos nosotros. Porque eso es lo que dice ahí, voy a hacerlo poco a poco porque les voy a dar tiempo que crezcan, que maduren, que se fortalezcan, que vayan conquistando la tierra. Entonces, conforme yo mire que van conquistando, así yo les voy dando la victoria, les voy dando más. Conforme yo mire que se están multiplicando, conforme yo mire que se están haciendo grandes, les voy dando más. O sea que dice, les voy a dar poco a poco, pero no es porque no los ame, no es porque no quiera hacerlo, no es porque no pueda, es simplemente para darles chance a usted. Entonces Dios está hablando en mi corazón, porque justamente ahorita en la oración yo le decía al Señor, apresúrate, Señor. Y ahorita Dios me está diciendo a mí, yo no sé si usted también, pero ahorita Dios me está diciendo a mí, el que se tiene que apresurar eres tú. Porque Dios dice, les quiero dar tiempo que crezcan. Es decir, mientras más crecen, más yo les voy a dar la victoria. Entonces nuestra preocupación debe ser, hermanos amados, de crecer, de madurar, de ya no actuar, ni pensar, ni comportarnos como niños. Entonces cuando Dios mire que vamos creciendo, que vamos madurando, dice, ok, conforme vayan creciendo, yo les voy dando la victoria.
Eso fue para mí, hermano. Si quiere también se lo presto a usted, pero esa palabra es para mí. Ahorita le repito, ahorita, Señor, apresura tus promesas. Y ahorita me dice Dios, ahí mire, con lo mismo que yo estudié, ni lo había visto de esa manera, pero Dios ya me contestó diciendo que se tiene que apurar, eres tú. Dios es bueno. Mire lo que dice, y hemos meditado, conocemos esta escritura. Éxodo capítulo 13, verso 17. Éxodo 13, 17 dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba, ¿qué dice? Cerca. Porque dijo Dios, es que Dios tiene un propósito. No solamente los voy a llevar a caminar porque están un poquito pasados de pesos, para que ver que bajen peso, o todos aburridos, solo bostezando se la pasan. Ejercicio les hace falta para que recuperen fuerza. Los voy a llevar a caminar. No, dice, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dice que Dios a veces nos pone en unas situaciones. Cuando vienen las situaciones difíciles, no podemos volver atrás. Dios permite a veces que pasen ciertas situaciones. Nosotros, aunque estemos que nos lleve el río, nos encontramos en una situación y decimos, no me puedo apartar de Dios. ¿Qué hago? Es más, esta situación me ahoría que me acerque más a Dios. Eso es lo que Dios hace. Y Dios son las situaciones permite en cierta manera para que esa situación que me pudo haber apartado en otras circunstancias, o mejor dicho, bajo otras circunstancias, en esa circunstancia en que Dios permitió que estuviera, esa misma situación hace que me acerque más a Dios. Al final, ¿fue bueno para nosotros o no? Por supuesto. Dice esta versión: cuando por fin el faraón dejó salir al pueblo, Jehová los guió. No, ese es el canto, ¿verdad? Dice, Faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dice, aunque esta es la manera más rápida, no me los voy a llevar por ahí, dice, me los voy a llevar por la ruta más larga, porque yo los conozco. Fíjese, Dios dijo, si me los llevo por el camino rápido, ahí en el camino rápido hay filisteos, y cuando haya problemas, ellos se van a dar cuenta que regresarse está más fácil y se van a regresar. Entonces mejor me los voy a llevar por el camino largo, para que cuando ahí venga el problema, no sepan ni para dónde agarrar más que solo para clamarme a mí. Bendito sea Dios. Entonces, ¿por qué es que Dios obra en nuestras vidas poco a poco, cuando por lo menos yo quisiera las cosas rápido? Porque Dios nos conoce, querido. Dios conoce nuestro corazón. A veces ni nosotros mismos nos conocemos. ¿Cuántas veces no hemos hecho algo? Diga, ay, yo dije eso. ¿Cuántas veces algunos hermanos de la iglesia allá de Marte, se le mete a alguien ahí enfrente y bocina y dice, ay, Dios mío, ni sintió que ahora le dijo Dios te bendiga? Cuando usted sintió, ya le había metido el gas y se le metió enfrente también, así como le hizo él o ella a usted. Y cuando se dio cuenta dijo, ay, si aquí es la gate, ya voy llegando a la iglesia. A veces ni nosotros mismos nos conocemos, pero Dios sí te conoce. Y por eso que dice Dios, poco a poco te conviene. Y cuando Él sabe que vas a poder, ¿cómo es el handle? Que vas a poder con esa bendición así de arromplón, de un sopapo, de un solo, Dios te la va a dar. Porque usted sabe que Dios ha hecho cosas así que ni se la esperaban, unas cosas hermosas, mucho más antes de lo que imaginábamos. A veces lo pensamos, voy a pedirle al Señor para esto, ni le hemos pedido y el Señor no lo ha dado. Pero hay veces que dice, no, te conozco, si te quiebran el retrovisor vas a seguir al muchacho. Entonces no te doy el carro que quieres,
Porque el carrito que tienes te quiere el retrovisor, le vuelvas a poner tape. Las amarras unas cosas que tienen un gancho y se estiran. Y ya estuvo. Pero el carro que quieres, le quiere el retrovisor, ya no vas al culto, te vas a buscar al hombre ese que te quebró el espejo. Entonces Dios dijo, ya conozco. No, no. Aunque aquí es más cerca, más rápido, lo voy a ver poco a poco. 40 años. Pero a pesar de eso, aunque los iba a llevar por el camino largo, mire lo que Dios hace. Es que Dios es lindo, hermanos queridos. Nehemías 9, 20 y 21 dice, ahí en el desierto, aunque le dijo, no rápido, no por el camino, porque los conozco, no por el camino principal o más corto, pero ahí dice, enviaste tu buen espíritu para que les enseñara, y no dejaste de alimentarnos con maná del cielo, ni darles agua para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Dijo, no lo voy a llevar por el camino corto porque yo los conozco. No te doy esa novia, no te doy ese novio, no te doy ese trabajo, no te doy este carro, no te doy esta casa, no te doy esto, porque te conozco. Pero te lo voy dando poco a poco. Y mientras eso llega, dice, te voy a dar de mi espíritu, te voy a enseñar, te voy a guiar, y te voy a alimentar, y te voy a dar de beber, y no te va a hacer falta nada. Quizás no vas a tener lo que quieres, pero no te va a hacer falta nada. Quizás no vas a llegar a donde tú quieres todavía, pero no te va a hacer falta nada. Quizás no vas a estar con quien tú quieres estar, pero no te va a hacer falta nada. Mi espíritu va a estar contigo, yo te voy a dar todo lo que necesitas. El pie no se te va a hinchar y los vestidos no se te van a... Bendito, bendito, bendito sea Dios. Aleluya. Dice lo que Dios, te voy a hacer caminar más, pero yo voy a hacer que tu pie no se te hinche. Vas a andar más bajo el sol, pero yo voy a hacer que tu ropa no se envejezca. Vas a andar más lejos de ir a ese lugar donde fluye leche y miel, pero en lo que llegas ahí, yo te voy a dar pan del cielo y no te va a faltar nada. De la roca voy a hacer que fluya agua para que tomes mientras llegas a la tierra prometida. Porque Dios, hermano querido, nos conoce. Mire como un buen padre y un buen pastor que es Él. Mire lo que dice Génesis 33:14. Ya vamos terminando. Dice, pero ahora mi Señor, delante de su siervo, y yo, perdón, pase ahora mi Señor delante de su siervo, Jacob hablándole a su hermano Esaú, y yo me iré poco a poco. Adelántate tú, vete rápido, no hay problema. Yo me voy a ir poco a poco. ¿Por qué dice Jacob que él iba a ir poco a poco? Dice, al paso del ganado, de sus ovejas, que va delante de mí, y al paso de los niños, sus hijos. Es decir, ¿por qué él iba a ir poco a poco? Porque él era un buen pastor y porque él era un buen padre. Usted sabe la historia de Jacob, de cómo Dios multiplicó. Él era pastor, pero él sabía aquí que él no se podía ir rápido. Dice, no, yo me voy a ir poco a poco para que las ovejitas aguanten el paso. Entonces él era un buen pastor y también tenía niños pequeños. Y decía, no me puedo ir quebrando la cara con mis niños tan chiquitos, ellos tengo que llevármelos poco a poco. Y Dios es nuestro Padre. ¿Es Dios su Padre? Y también Él es nuestro buen pastor. Y como buen Padre y como buen pastor, Él sabe cuando no podemos llevar el paso de rápido, sino que nos lleva poco a poco. Y terminamos con los consejos de Salomón. El mismo versículo, solo se lo leo en 3 diferentes versiones y aquí terminamos. Proverbios capítulo 13 verso 11. Proverbios 13:11 dice, lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco y un día será rico. Nueva traducción viviente. La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece,
Pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Versión PDT: las riquezas malavidas se acaban rápido, pero el que ahorra las aumenta poco a poco. Tantos dichos que hay. Me acuerdo que mi mamá decía: de grano en grano se llena el buche la gallina. Y otro que decía: de gota en gota se llena la copa. Y me encontré uno que no lo había escuchado, que decía: de poquito en poquito se llena el jarrito. Así es de que, hermanos queridos, poco a poco nos dice Dios, porque nos conoce. Y cuando Él, en su infinita sabiduría, considere que es lo mejor hacerlo rápido, Él lo va a hacer rápido. Pero cuando en su infinita sabiduría Él decida que lo va a hacer poco a poco, Él lo va a hacer poco a poco. Nuestra confianza está en dos cosas: primero, que aunque sea poco a poco, pero Dios está obrando. Y segundo, es de que rápido o poco a poco Dios va a obrar, porque es la promesa que Él nos ha dado. Lo que nos queda nada más esperar en lo que Él, en la manera que Él decía hacer, pero creemos que sus promesas son sí y son amén.